Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength. ¿Qué cosas es las que Dios quiere que nosotros no olvidemos ni perdamos de vista? Y por eso el apóstol Pablo intercede por la iglesia. Versos 17 y 18 entrando en materia el día de hoy. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí vemos dos cosas puntuales por las cuales Pablo quiere y pide al Señor, más bien ora al Señor para que los creyentes entiendan y no olviden. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, uno, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y segundo, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entender lo grande y maravilloso y además de profundo del plan divino es lo que está pidiendo Pablo por la iglesia. Ahora, cuando dice para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, acá debemos hacer una pregunta. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Sí, en verdad, somos llamados, somos elegidos. Eso ha sido el pan de todos los días en nosotros después de que nos volvimos bíblicos. Sí, somos elegidos, sí, somos salvos. Bueno, ¿pero para qué? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos redimió el Señor? ¿Para qué nos selló con su Espíritu Santo? ¿Para qué nos dio las arras de la salvación que es su Espíritu Santo? Porque les tengo noticias, hay un para qué. ¿Para qué? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿El por qué? Porque éramos pecadores, necesitábamos un Salvador. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Pero para qué? No preguntarse esto es una falla garrafal grandísima del creyente. El creyente queda satisfecho con pensar, fui elegido para ser salvo, punto, se acabó. Y cuando tú no entiendes el por qué lo has sido, pierdes tu propósito en la vida. Hay un propósito en tu elección, hay un propósito en tu llamado. Y el primero de esos propósitos es que fuimos llamados a tener una comunión con el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se están entendiendo lo terrible que es yo tener una vida de intelecto teológico y no de comunión con el Señor? Porque no estoy cumpliendo mi propósito. Uno de los propósitos con los cuales yo fui llamado a ser salvo es a tener comunión con nuestro Señor. Romanos 1:6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a tener comunión con el Señor, a ser como Él fue, a ser como Él es, mejor. Pero ¿cómo yo voy a poder lograr ser como Él es si no le conozco, si no hablo con Él? Yo les aseguro que yo escucho la voz de don Jairo por teléfono y me va a costar un poco reconocer que es la voz de don Jairo porque no hablo con él casi por teléfono. Pero si yo hablo todos los santos días con él, ya llegará un momento donde yo solamente con el aló de él o el hola de él lo reconoceré. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos comunión con el Señor. A veces no percibimos fácilmente cuando Dios nos habla porque no vamos a la Escritura a estudiarla. Pero en otras oportunidades no nos es fácil percibir la presencia de Dios mientras oro porque casi no oramos. Debemos tener presente esto. Hemos sido llamados a tener comunión con nuestro Señor. Segundo, fuimos llamados a ser santos. O sea, hemos sido llamados a vivir en santidad, a meterle la ficha a nuestro proceso de santificación. Romanos 1:7, a los que estáis en Roma, amados míos, llamados a ser santos. ¿Qué significa el término santo? Apartado, separado, ¿para quién? Para Dios. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Este pasaje Pablo mete en la misma bolsa a todos los creyentes de todas las latitudes y de todos los tiempos. Todos los creyentes de todos los tiempos hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos. El día en que yo descuido mi santificación, se me está olvidando mi propósito, se me está olvidando para qué fui salvo. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Me llama poderosamente la atención esto. Si tú por un lado tienes comunión con el Señor, llegará un momento donde tú querrás ser como Él. Miren lo que David oraba, y David oraba esto en una condición muy diferente a la nuestra. Porque los creyentes del Antiguo Testamento, y no me voy a cansar de decírselos, los creyentes del Antiguo Testamento están en una situación muy diferente a la nuestra. Porque los creyentes del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía permanentemente en ellos, sino que venía de manera temporal. Es decir, el creyente del Antiguo Testamento no podía mortificar el pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? Mortificar el pecado es que tú te determinas a no pecar. Si tienes una debilidad al pasar canales y al ver imágenes, tú apagas el televisor. Eso es mortificar el pecado, ¿me comprendes? Y el creyente, por tener el Espíritu Santo, lo puede hacer. Que vas por la calle y ves una chica muy voluptuosa, tú como hombre, tú tienes el poder de mirar para otro lado. Porque el creyente tiene el poder de mortificar el pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? Cortar la fuente que alimenta la tentación. ¿Lo comprenden? El creyente del Antiguo Testamento no tenía ese poder, porque el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. ¿Eso qué quiere decir? De manera permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que el creyente del Antiguo Testamento perdió su batalla con el pecado. Pero a pesar de eso, ¿saben qué decía David? David decía: estaré saciado cuando despierte a tu semejanza. David sabía que su propósito era ser como ¿quién? Como Cristo. David sabía que su propósito era no lo que él estaba viviendo en ese momento. Porque hay creyentes que se autotranquilizan diciendo: es que yo soy así, es que Dios entiende, finalmente soy salvo. Nada de eso. Es que mi esposa conoce mi genio, es que mi esposo sabe cómo soy. No, nada de eso. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Y al tener al Espíritu Santo en nosotros, somos capaces de hacerlo. Amén. Ahora, ¿cómo puedo sintetizar estas dos verdades? El hecho de que he sido llamado a tener comunión con el Señor Jesucristo y he sido llamado a vivir en santidad. Pues de esta manera, fuimos elegidos y llamados por Dios para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a poco tomar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 29 al 30. Ustedes conocen Romanos 8. A los que antes conoció, entendiendo conoció como a los que antes amó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Para qué todo ese proceso? Porque tú puedes decir, puede que el pastor esté amañando esta explicación. No, miren, eso se llama el hilo de oro de la salvación, que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y es lo que sucede con un creyente. Un creyente ha sido llamado, y una vez llamado por el Señor no va a caer de la gracia. Pero ¿por qué no cae de la gracia? Por un elemento, la santificación. ¿Por qué le han dado tan duro a las doctrinas de la gracia? Porque hay gente que no concibe que una persona una vez salva no se va a perder. Porque ellos no conciben en esa teoría, en esa tesis, no entienden que un punto importante de la salvación del creyente es la santificación. ¿Me comprenden? Ellos piensan que una persona, una vez salva, puede burlarse del Señor y empezar a vivir la vida como se le dé la gana. Y por eso ellos no aceptan la salvación permanente, sino que tienen obligadamente pensar: no, yo puedo perder la salvación. Porque es que la única manera de que yo cuide una salvación tan grande es pensando si la puedo perder. ¿Lo están comprendiendo? No, pero eso no es bíblico. Ahora, eso me suena más a ascetismo religioso. El ascetismo religioso era privarse de cosas para ser santo. Y si yo tengo la necesidad de pensar que puedo perder la salvación para no perderla, eso es una estrategia humana. ¿Me comprenden?
el panorama bíblico dice que una persona, una vez alcanzada por el evangelio y es salva, nunca pierde su salvación. Pero ¿por qué no pierde nunca la salvación? Porque entiende tanto su propósito y entiende que su propósito es tener comunión con Jesús, que donde hay luz no hay tinieblas. ¿Lo comprenden? Y segundo, se toma en serio su proceso de santificación. Ustedes ven gente bíblica que creyó en la doctrina de que la salvación no se pierde, que es la doctrina bíblica, van a ver gente santa. Porque quien proclamó esa doctrina no fue ni Calvino, ni Lutero, ni Spurgeon, no. Quien proclamó esa doctrina, inspirado por el Espíritu Santo, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que dijo lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sí ven que el texto habla del propósito con el cual fuiste alcanzado? Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te eligió. Sí, ¿para qué? Para que tuvieses comunión con Él. Porque Dios siempre ha estado buscando un pueblo. Te hace parte de su pueblo para que tengas comunión con Él. Para que tú seas el templo de Él. Y segundo, para que tomes la forma de su Hijo. No sé si han leído en ese mismo pasaje, y creo que también lo dice en Efesios. Dice que mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. De gloria en gloria no significa que hoy tengo un carrito barato y mañana tengo un carrito más caro. No. De gloria en gloria significa que hoy he dejado de ser menos yo y más como Cristo. Y mañana más, y mañana más, y mañana más. De gloria en gloria significa lo que dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ese es el propósito de nuestra salvación. Dígame si una persona que tiene comunión con Dios y una persona que por la obra del Espíritu Santo cada vez se parece más a Cristo, ¿usará la gracia como excusa del libertinaje? Pregunto. No, es incapaz. Por eso la doctrina paulina no tiene grietas. No tiene grietas. Esto es más glorioso de lo que tú y yo podamos desear y anhelar. Miren, de hecho, yo creo que no alcanzamos a entender lo que les estoy diciendo. Suena muy bonito, pero tal vez tú y aún yo al predicarlo no entendemos lo grande de esta promesa. Que un ser caído, vil, egoísta como tú y como yo, logremos ser iguales a Cristo, es algo muy maravilloso. Vamos a tener la justicia de Cristo. Vamos a tener su deseo de verdad, su pureza, su perfección. A eso hemos sido llamados. Es un concepto tan grande que yo no creo que hoy domingo le estemos logrando comprender. ¿Cómo puede un cristiano en ese orden de ideas entonces estar buscando algo más glorioso en la vida? ¿Entienden la preocupación del apóstol Pablo a orar por la iglesia? Nuestro destino es tener el carácter de Cristo. ¿Por qué llamaban a los cristianos cristianos? ¿Por qué? La primera vez que llaman a los cristianos, ¿dónde los llaman cristianos? En Antioquía. ¿Y por qué los llaman cristianos? Porque la gente veía en ellos a Cristo. Es que, mire, habla como Él, perdona como Él. No era solamente por los milagros que hacían, era por su carácter. El Señor decía: conocerán que son mis discípulos porque levantarán muertos, ¿sí? Conocerán que son mis discípulos porque sanarán leprosos, porque predicarán muy bonito. Conocerán que son mis discípulos por su carácter. ¿Por qué por su carácter? Porque se amarán. Por eso el apóstol Pablo le pide al Padre y al Santo Espíritu de Dios que le permita
a los creyentes profundizar y entender, que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. El cristiano que entiende esto no busca adicionales, sino se enfoca en su propósito. El cristiano que entiende esto que le estoy diciendo no se desvía en las añadiduras, se enfoca en el reino de Dios. Primera de Juan 3, del 2 al 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren este secreto maravilloso que hay en Primera de Juan. El apóstol Juan le dice a la iglesia: pero sabemos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita hablábamos de creación en la clase de teología. El Señor, ¿para qué puso al hombre en la tierra? Para que fuese su imagen, su semejanza, su representante, y mayordomara la tierra. ¿Ok? ¿Ese propósito se cumplió? Pregunto, ¿ese propósito se cumplió? ¿Hemos sido su imagen y su semejanza? ¿Hemos mayordomado, hemos tenido una mayordomía mejor, correcta, sabia? Al día de hoy se han perdido casi 1 millón de especies por nuestra pésima mayordomía. Creo que no lo hemos hecho bien. A eso se refiere Juan cuando dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque todavía no somos la perfecta imagen ¿de quién? De Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí están viendo la consecuencia? Si tú tienes puestos tus ojos en el propósito con el cual fuiste llamado, irremediablemente serás como Cristo. No existe algo tal como una persona salva que no entiende la importancia de su santificación. Si tú hoy día tal vez llevas 1, 2, 5, 10 años en la iglesia, en Cristo Jesús, dices: hace 1 año, 2, 5 o 10 nací de nuevo. Si tú hoy día vuelves a ver atrás en tu vida y tú sigues siendo la misma persona que eras hace 10 años, o hace 5, o hace 2, o hace 1, te tengo noticias: tú no has nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo. Pero si tú vuelves a ver atrás y ves que en ese tiempo que llevas de creyente has cambiado y reflejas la imagen de Cristo en algunos aspectos de tu vida, tú no eres el mismo después de que el Señor te alcanzó. Tú naciste de nuevo y estás en el proceso de santificación. ¿Están comprendiendo el punto? Por eso no hay tal cosa como alguien que es salvo y se burla de la gracia. Lo que nos impulsa a la santidad no es el temor a ser castigados. Lo que nos impulsa a la santidad es entender la verdad a la que hemos sido llamados. La verdad a ser como Cristo y a tener comunión con Él. Es que no sé si no terminamos de comprender, y por eso Pablo oraba y oro en esta mañana, y les pido a ustedes que también oren por eso. Miren toda la parafernalia que había antes para acercarse a Dios. Un tabernáculo. Y de millones de personas, solo miles, es decir, solo la tribu de Leví podía entrar allá y ofrecer sacrificios. Ahora, de esos miles de la tribu de Leví, solo cientos podían entrar al lugar santo a quemar incienso y a cambiar los panes. Y de esos cientos, solo uno podía entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Y no sin derramamiento de sangre. Miren cómo era la cosa. Yo les pregunto, ¿todo el mundo tenía acceso a Dios? Pero una vez Cristo muere en la cruz, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué pasa con ese velo?
se rasgó, como diciendo el Señor, a través de la muerte y sacrificio de Cristo, se rompe lo que dividía al hombre de Dios. Y por eso Cristo se convierte en nuestro mediador por excelencia. Por eso la palabra dice, ahora que tenemos libre acceso a Dios, acudamos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Lo triste del asunto es que la gente no lo hace. John Stott decía, crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. Más aún, la relación entre el conocimiento y la santidad es mucho más íntima que la que existe entre los medios y el fin. Miren, si ustedes el día de hoy no escuchan que su propósito es la santidad y que su propósito es tener comunión con Dios, al seguirlo ignorando no lo buscarían. Pero hoy, al haber crecido en conocimiento, su santidad, ¿qué va a pasar? Va a crecer. Por eso John Stott dice, crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que es inmensamente grande y no nos lo merecíamos, damos gracias a Dios por tan grande salvación. Y por eso el verso 18 dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Esto es una preciosa verdad. Vivir en la voluntad de Dios, que aclaro, la voluntad de Dios ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Es verdad que cuando nos volteamos a mirar atrás y vemos a ese hombre que éramos, al que ahora nos hemos convertido, vemos que la obra de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, si no vemos una obra, vuelvo y repito, es que no hemos nacido de nuevo. Pero ¿cuál debe ser mi actitud para comenzar ese proceso de santificación? Lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, cuando renuevo mi entendimiento. ¿Cuándo? Cuando no ando como el mundo anda. Y yo no voy a andar como el mundo anda cuando me decido a vivir como dice la Escritura. Se los dije predicaciones anteriores. El apóstol Pablo decía, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no vamos a pensar como el mundo piensa porque tenemos la mente de Cristo. Yo les decía que ese pasaje a mí me había hecho bolas por muchos años. No entendía, ¿cómo así que tenemos la mente de Cristo? ¿Se acuerdan lo que les expliqué en esa oportunidad? ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Que tenemos en nuestras manos qué? La palabra de Dios. Entre Génesis y Apocalipsis está sintetizada la mente de Cristo. Por eso Pablo decía, me he persuadido a no pensar más allá de lo que está escrito. La única manera de renovar nuestro entendimiento y ser transformados a la imagen de Cristo es, en primera instancia, pensar como Cristo. Nuevamente, pienso, siento y hago. Yo no puedo obrar como Cristo si no creo en las convicciones que creyó Cristo. Y no creo en las convicciones de Cristo si no pienso como Él piensa. ¿Cómo pienso? ¿Como Cristo pensó? ¿Cómo piensa Dios? Yendo a las Escrituras. Cuando Pablo dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo, está diciendo nosotros tenemos un canon cerrado. Tenemos la palabra de Dios, que es poder. ¿Lo están comprendiendo? Pero las riquezas plenas de nuestra salvación, si vislumbran en lo que está por llegar, en lo que recibiremos del Señor en su gloria, esa será nuestra esperanza. Nosotros no nos guardamos en santidad porque le tengamos terror al castigo. Nosotros trabajamos en la santidad porque atesoramos en nuestro corazón la esperanza de lo porvenir. ¿Sí? ¿Qué tan diferente es? Yo no sé si a ustedes les emociona pensar en la eternidad. A mí me emociona en pensar en la eternidad. Me emociona que este trasegar en esta tierra, que aunque es duro, no se compara con las maravillas que voy a vivir con Él. Romanos 8, 16 al 18 dice,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El verdadero creyente no se deja distraer por sus dolores de este tiempo terrenal. El verdadero creyente, que me quedé sin empleo, que me dejó la persona que amaba, que hubo traición, que hubo dolor, que hubo la muerte de un ser querido, que no tuvieron en cuenta mi trabajo en donde yo laboro. Nada de la situación, que tengo una situación terrible con mi cónyuge, que mis hijos son desagradecidos, que no puedo tener hijos. O sea, ¿cuántas situaciones difíciles puede vivir el creyente en su vida terrenal, en este peregrinaje? Muchas. Pero el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. ¿Saben cómo termina el pasaje de Romanos capítulo 8 diciendo que nada ni nadie puede apartar al creyente del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Si es lo importante que es leer el texto en su contexto, les acabo de leer el 18 y el 19, pero el 29 del mismo Romanos 8 dice: nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y de hecho Pablo llega a uno de los límites más grandes, dice: nada creado puede separarnos del amor de Dios. ¿Y saben por qué nada puede separar al creyente de su comunión con Dios y de su propósito de santificación? Porque tiene puestos los ojos en su gloria futura. ¿Qué estaba viendo Perpetua y su amiga cuando las mató una vaca? Que fue la historia que les conté 15 días atrás. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Saben qué estaban viendo ellas? Lo mismo que vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Él vio al Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre y vio el reino de los cielos y sabía que iba para allá. Y por eso en su vida imperó, más que el dolor de las piedras, acabando con su vida, la gloria de vivir eternamente. Por esa razón es imposible nosotros vivir una correcta vida cristiana si no entendemos el propósito por el cual fuimos llamados a ser salvos. El propósito por el cual fuimos llamados a ser salvos es a tener comunión con Dios y a ser como Cristo. Apocalipsis 22 del 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Es tan glorioso lo que el cristiano vivirá, que el Señor ora al Padre de la siguiente manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mismo Señor Jesucristo ora al Padre para que sea una certeza completa que donde Él está, los elegidos estén con Él. Entender la gloria hacia donde nos dirigimos es la motivación para caminar como debemos caminar. Miren lo que dice el autor de los Hebreos acerca de Jesús, porque también Jesús tuvo esa política en su vida. Él soportó lo que se le venía porque tenía puesta su mirada en hacia dónde iba. Y el autor de los Hebreos nos dice que tengamos el mismo sentir de Cristo, de que pongamos nuestros ojos en lo que ha de venir en nuestras vidas para soportar este terrible caminar. ¿Ok? Miren lo que dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor esta tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, santificación, y corramos con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque vendrán problemas y tribulación. La carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo fue que actuó Jesús? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Saben qué estaba viendo Jesús mientras le ponían la corona de espinas? Mientras lo latigaban, mientras lo menospreciaban y vituperaban. ¿Saben qué veía? Veía que él estaba sentado a la derecha del Padre, habiendo tenido una obediencia completa y habiendo consumado el plan de redención. El autor del libro de los Hebreos nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque en Cristo es que está nuestra herencia y todas nuestras riquezas. Amén. ¿Cómo es posible que tengamos una obra de arte que andamos buscando por todo el lado y la tengamos en el garaje? Que es la historia que les conté hace 8 días. ¿Cómo es posible esto? Por eso es importante que meditemos en la palabra y entendamos el propósito de nuestro cristianismo, para que vivamos en esas riquezas. Pero pastor, es duro por lo que estoy pasando ahorita. Lo sé. Y no te estoy diciendo que no llores. No te estoy diciendo que no lo sufras. No te estoy diciendo que te ignores y que hipócritamente sonrías, como Garrit, que hacía el payaso de Europa, que hacía reír a todos mientras él sufría por dentro. No, no estoy hablándote de eso. Estoy hablándote de que si quieres llorar, llora. Y si estás sufriendo, sufre. Pero todo hazlo para la gloria de Dios, entendiendo que todo lo que estás viviendo es momentáneo y no tiene punto de comparación las tribulaciones momentáneas que vivimos con la gloria que se manifestará. Y ahora entiende, cada cosa que te sucede, sucede en tu vida con un propósito. ¿Cuál propósito? Que Cristo sea formado en ti. Que Cristo sea formado en ti. Por eso es tan terrible el evangelio de la prosperidad. Por eso es tan terrible la idea de decirle a la gente que todo saldrá como ellos quieren que salga. Porque no es un evangelio donde te forma el carácter de Cristo, sino que crea seres mimados. Seres mimados que ahora decretan lo que Dios tiene que hacer y no que obedecen sumisamente la voluntad de Dios. El evangelio de la prosperidad quiere crear personas que se aferren a esta vida, aquí y ahora. El verdadero evangelio de Cristo hace que nosotros trascendamos de ese terreno temporal al terreno de lo eterno. ¿Cómo es posible que uno de los que supuestamente hace tantos milagros y manifestaciones como Benny Hinn cite textos como el que acabo de leer de Apocalipsis y diga: ¿a mí de qué me sirve el oro de las calles de oro del cielo allá en el cielo? Yo quiero ese oro aquí y ahora. Lobos rapaces son los que son. Un verdadero creyente no anda esperando riquezas presentes en este momento físicas, porque entiende que las riquezas que heredamos de Cristo son espirituales. Entender la grandeza del poder divino que está a disposición del cumplimiento de su plan también es una de las maneras que el Señor tiene de aclararnos el entendimiento. El cristiano debe tener la plena seguridad de que Dios ha proporcionado al creyente el poder para llevar a cabo dicho plan. Miren lo que dice el texto. El texto dice así: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos? ¿Cuáles las riquezas de su herencia? Pero también más adelante dice, y habla del poder, verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Este es uno de los textos más complicados para poder enseñar, ¿saben? Dicen los teólogos que se han escrito toneladas de papel tratando de explicar este versículo. Y galones, cientos de miles de galones de tinta tratando de explicar este versículo. ¿Por qué? Pablo está diciendo y está llevando a una dimensión tal el poder de Dios que hay en el creyente para que el propósito de Dios se cumpla en el creyente. Es decir, Dios te ha dado a ti el poder para tener comunión con Él y vivir en santidad. Porque tú puedes estar ahí sentado diciendo: "Ay, pero eso suena muy bonito, pero cumplirlo". Usted no sabe lo que yo sufro en las mañanas para orar con Dios. Usted no sabe lo que yo sufro para dejar de hacer esto, aquello y lo otro.
Bueno, ese es un pensamiento mundano y carnal. No has renovado tu pensamiento transformándolo a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en este texto lo que nos está demostrando es que el poder de Dios está en ti para hacerlo. Cuando Pablo dice, oro para que ellos sepan cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu fuerza en nosotros. Pablo utiliza aquí una frase que es exuberante, muy característico en sus escritos, que él haga cosas que antes nadie había hecho. Utiliza términos uno sobre otro para tratar de describir el poder de Dios que actúa en nosotros, es decir, toma sinónimos. Entonces él usa dunamis, que significa poder, usa energeo, que es operación, usa kratos, que es potencia, usa ixus, que es fuerza, y es lo que realmente está diciendo uno sobre otro sinónimos. Es que es el poder de Dios, es la operación de Dios, es la potencia de Dios, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios en tu vida, que te lleva a vivir en santidad y a tener comunión con Dios. El poder de Dios no es tumbar gente, no es sacar una manguera y echarles agua, no es decirles cáiganse. Desde el que dice eso hasta que todos los que se caen ni tienen real comunión con Dios, ni viven en santidad. No son esas manifestaciones estrambóticas y vulgares. Gente dándole patadas a otros, el pastor dándole patadas al creyente para que reciba el Espíritu Santo. Una cantidad de locuras que al día de hoy se hacen en la iglesia moderna, dice que en nombre del poder de Dios. No, el verdadero poder de Dios es que un creyente vive en santidad. El verdadero poder de Dios se manifiesta en la vida del creyente cuando el creyente a diario cae de rodillas y rinde su vida al Señor. Ahí se ve el poder de Dios. Ahí se ve al creyente viviendo en el propósito de Dios. Es difícil hacer diferencia con precisión en estas palabras que usa Pablo. Son tan sinónimos, que pareciera que le estuviera redundando. La manera en que lo tradujo la Biblia fue, la Reina Valera fue, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pero el texto no, este texto no se alcanza a igualar con lo que dice Pablo. Pablo redunda 4 veces sobre el poder de Dios. ¿Lo están entendiendo? La Nueva Versión Internacional dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y la Biblia, en lenguaje actual, dice, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. En español nos quedamos cortos al tratar de explicar lo que trató de decir Pablo. Pablo lo que está diciendo es que es un poder a la 4ª potencia de Dios en nuestras vidas. Tal poder se ejerce en beneficio de los creyentes y de nadie más. Este poder no actúa en los incrédulos, actúa en los creyentes. Pablo no oró pidiendo que los creyentes recibiesen ese poder. Él oró para que fuesen conscientes de que ya tenían ese poder. Ahí tú sentado, si tal vez no vives en santidad, pero tú eres un verdadero creyente que nació de nuevo, tú estás sentado en un tesoro. Y tienes lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica ya. El creyente o lo pone en práctica o sencillamente evidencia que no es creyente. Ser consciente de dicho poder es entender la diferencia entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes después del Pentecostés. Porque ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es el kratos que tiene el creyente? ¿Cuál es el ixus que tiene el creyente? ¿Cuál es el energeo que tiene el creyente? ¿Cuál es el dunamis que tiene el creyente? ¿Cuál es el poder, la operación, la potencia y la fuerza que tiene el creyente del Nuevo Testamento que no tenía el creyente del Antiguo Testamento? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Y tenemos que orarle al Señor para que entendamos que el Espíritu Santo debe tomar el control de nuestra vida. Romanos 8, del 5 al 9 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. ¿Quiénes son ellos? Los incrédulos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. No hay tal cosa como creyentes carnales. Hablar de creyentes carnales, ay, pero es que lo dijo Pablo. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo, tengo que hablarles como a carnales.
A los corintios les dijo, siendo espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué le está diciendo? Siendo ustedes creyentes y habiendo nacido de nuevo, tengo que hablarles como incrédulos, porque lo que están haciendo es un desorden. La gente tradujo mal ese texto y está hablando de algo que no existe al interior de la iglesia. Ay, pastor, es que usted no entiende, suena muy bonito lo que usted dice adelante. Pues que lo que pasa es que yo soy de ese tipo de creyentes carnales, eso no existe. Eso no tiene asidero bíblico. Lo hablábamos ahorita en el seminario, no existe tal cosa como un cristiano endemoniado. Porque dentro de un creyente no puede estar el Espíritu Santo y el espíritu de las tinieblas. No puede. O somos o no somos. O somos espirituales o somos carnales. O soy una persona nacida de nuevo y por eso soy espiritual, porque el Espíritu Santo habita dentro de mí. O soy carnal porque el Espíritu Santo no habita dentro de mí. Y si el Espíritu Santo no habita dentro de mí, te tengo noticias, no soy salvo. O somos o no somos. ¿Por qué el creyente se ha vuelto tan permisivo consigo mismo? Por esas ideas de que es un creyente carnal. Por eso se vuelve permisivo. Ah, es que eso pasa en mi vida y no lo he podido dejar de hacer porque es que yo soy un creyente carnal. Pues te tengo noticias, tu teología no es bíblica. No sé dónde la aprendiste, la sacaste de una caja de Kellogg's, pero no de la Biblia. No existe tal cosa como un creyente carnal. Hay creyentes espirituales porque el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, que es el Kratos de Dios, el Ixus de Dios, el Dunamis de Dios, tú puedes vivir en santidad y tendrás comunión con Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Miren, ¿cómo una persona, cómo puede haber un cristiano carnal si la carne es enemistad con Dios? O sea, tú eres cristiano, pero eres enemigo de Dios. Bueno, al fin, ¿qué eres? ¿Hijo o enemigo? ¿Entienden lo ambiguo de esa situación? Eso no puede ser, es una coherencia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un incrédulo, por un lado, no se puede sujetar a Dios, porque es que un incrédulo no puede dejar de pecar. Pero además de no poder, tampoco ¿qué? Tampoco quiere. Mientras que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, sí puede, no por él mismo, sino por el Espíritu Santo. Y también quiere, ¿saben por qué? Porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís así. Miren, Pablo está diciendo, ustedes no son carnales, son espirituales. Maravilloso. La carne mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. Miren, se los vuelvo a leer. Mas vosotros, hablándole a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahí hace una pregunta. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque es que si no has podido dejar de hacer aquello, X o Y, si vuelves a ver atrás en tu vida y de 10 años de creyente sigue siendo el mismo que cuando te convertiste, él está diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, te comportarás de esta manera, buscarás la santidad y serás amigo de Dios, tendrás comunión con Él. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no es de Él, es decir, no es salvo. Es hora de dejarnos de ambigüedades. Es hora de ser o de no ser. Ahora, no es porque tú lo elijas. Porque ninguno en este lugar, ninguno en esta congregación eligió ser salvo. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. ¿Ok? Entonces yo no te estoy diciendo, decídete a ser salvo porque eso no se puede. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne ni de varón. O sea, esto no es de que tú hoy día acá decidas ser salvo. No. Tú no decides nacer de nuevo. Lo que te estoy tratando de decir es que a través de la Escritura decidas en qué condición estás realmente. Si eres creyente, vive como tal. Y si no, dejemos la payasada. ¿Me están comprendiendo? Eso es lo que está diciendo el texto. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole
de los muertos. ¿De qué está hablando? Del poder de Dios. Ese poder de Dios que actúa en los creyentes es el mismo poder de Dios que actuó en Cristo para resucitarle entre los muertos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El poder que obra en favor nuestro en pos del plan divino es el mismo poder que resucitó al Señor de los Jesucristo de entre los muertos y que hizo que ascendiera a los cielos. Yo te pregunto, ¿el poder de Dios es poderoso? Entonces, ¿por qué exaltamos su poder en la resurrección y lo minimizamos en nuestra acción? ¿Están entendiendo el punto del pasaje? Es el mismo poder que nos da vida espiritual, que nos permite vencer el pecado, que nos resucitará un día y nos transformará de un cuerpo corruptible a uno glorioso. ¿Cómo puede ser entonces que el cristiano esté buscando ese poder en otras cosas? Ahora, ¿por qué hablo de que el cristiano busque ese poder en otras cosas? Porque la iglesia de Colosas, que es la carta gemela de la carta a los Efesios, los colosenses estaban buscando nuevas revelaciones más profundas y más grandes en los ángeles. Oiga, como cayó de anillo al dedo el tema que tuvimos esta mañana, con lo que hemos estado hablando hoy. Los colosenses empezaban a decir que los ángeles les puedan revelar mejor a Dios que el mismo Cristo. Entender la soberanía divina de quien hace que el plan de Dios se cumpla es clave en nuestra vida. La cual operó en Cristo, verso 20 de Efesios 1, resucitándole de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no es solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahorita en la clase les acababa de decir que cuando en la Biblia se nombran principados, autoridades, poderes y señoríos, ¿de qué habla? De seres espirituales. El texto está diciendo que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole entre los muertos. Y ese poder que operó en Cristo, es decir, Cristo mismo, está sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo tuvo la obligación y la necesidad de decirle a la iglesia: no hay alguien más poderoso que Cristo, ni siquiera los ángeles. ¿Están entendiendo? Aparentemente los cristianos de Asia Menor estaban siendo dirigidos a adorar a los ángeles como un complemento en torno a su vida cristiana. Buscaban en ellos poder, asistencia divina, protección, cuidado, medios para realizar su propósito. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echando por su propia mente carnal. Miren lo que dice: nadie os prive de vuestro premio. Les está diciendo, ustedes son reales creyentes, y son reales creyentes, no quiten sus ojos de Cristo. Porque en el momento que lo quiten, están evidenciando que no son creyentes y no van a recibir el gran galardón que es la vida eterna. Hoy tal vez la gente no adora ángeles en general, en la iglesia en general, porque sí hay gente que adora ángeles. Y aún al interior de la iglesia cristiana. Gente que tiene la viciada manía de cómo se llaman y qué hacía y qué poder tiene. Hay algo que llama la angeliología, algo así. Y ha tomado mucha fuerza. Pero no, hablemos de la iglesia cristiana contemporánea. No son ángeles. Son supuestamente siervos ungidos que se levantan diciendo: yo tengo una revelación que nadie más le reveló a alguien. Yo tengo la visión para que la iglesia crezca. Yo tengo la visión para que la gente no se vaya de la iglesia. Yo tengo la visión para esto, para aquello y para lo otro. O sea que lo que tú estás diciendo, lobo rapaz, es que tú estás revelándonos algo que ni siquiera Cristo nos dijo. O sea, ¿se está haciendo superior a quién? O sea, Dios te reveló a ti algo que no le reveló ni a Pablo, ni a Pedro, ni a nadie de estos. Lobos rapaces que hasta cambian el sacramento del bautismo
diciendo que no hay que bautizarse solo una vez, representando la muerte de Cristo, y solo una vez salir de las aguas representando su resurrección, sino que ahora dicen que hay que bautizarse 7 veces, sumergirse 7 veces y salir 7 veces. William Hendricks dice lo siguiente: los maestros del error que por aquel entonces perturbaban a la iglesia de Asia, especialmente las del Valle del Ico, sobreestimaban crasamente la posición de los ángeles en relación a Cristo y la obra de salvación. Parece ser que los temas sobre los cuales los herejes concentraban su interés eran los nombres de los ángeles, sus varias categorías en que debían ser clasificados y la adoración que debían tener de ellos. Lo que Pablo quería que los cristianos hiciesen era que supieran que los ángeles no eran superiores a Cristo. Verso 22 y 23 para terminar: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, sobre cuál es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El apóstol Pablo termina diciendo: no hay alguien con mayor autoridad que Cristo. Lo escribí ayer en un estudio que anoté en Facebook. Si alguien con su interpretación de las Escrituras caricaturiza a Cristo, o subestima a Cristo, o lo muestra menor que otro ser, está predicando un falso evangelio. Nadie puede ni caricaturizar a Cristo, ni mucho menos poner por encima a otro ser moral por encima de él, porque Cristo es Dios y no hay alguien superior a él. Amén. Por esa razón dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La primera vez en todas las cartas paulinas que se usa esa metáfora: Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Primera vez que Pablo la usa, y de ahí en adelante se empieza a usar en el parámetro bíblico. Antes no se usaba la metáfora cabeza y cuerpo. ¿Me comprenden? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Antes no se usaba esa metáfora. Antes no había claridad en eso. ¿Y por qué Pablo usa la metáfora cabeza y cuerpo? Porque no hay cosa como un cuerpo sin cabeza, o una cabeza sin cuerpo. ¿Puedo separar la cabeza del cuerpo y que ese individuo siga con vida? No puedo separar del cuerpo de Cristo a su cabeza, que es el Señor Jesús. De Él proviene el poder de la iglesia y hemos sido llamados a tener comunión con Él y a ser como Cristo. Si alguien quita ese propósito y dice que el propósito es ganar, consolidar, discipular y enviar, estamos diciendo otra cosa que no dice la Biblia. Si digo que el propósito de los creyentes es acumular riquezas, si digo que el propósito del creyente es incursionar en la política, si digo que el propósito del creyente es tener éxito en esta vida, estoy dividiendo el cuerpo de la cabeza y estoy creando un monstruo. El propósito por el cual fuimos salvos es a tener comunión con Dios y a ser como Cristo, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la cúspide de esta reflexión. Salmo 8, 3 al 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios quería que el hombre reflejara a Dios. Hemos sido llamados a ser como Cristo, porque el día en que lo seamos, ese día habremos cumplido el propósito con el cual fuimos hechos: ser imagen y semejanza de Dios. Y es imposible lograrlo si no tenemos comunión con Él. Si no lo vemos a diario, a cara descubierta, la gloria de Dios como en un espejo, para ir transformando nuestra imagen caída en esa imagen perfecta. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por tu palabra. ¿Cuánto necesitamos orar para poder comprender estas verdades? Tal vez hoy las comprendimos, pero oramos para no olvidarlas. Oramos para perseverar en ellas. Oramos para caminar en esa dirección, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor.
No que lo hagas porque tú ya lo hiciste, sino que las tinieblas caigan de nuestros ojos, que la ignorancia no nos prive de vivir al nivel al que nos has llamado, Señor. La oración no es para que tú lo hagas, porque tú ya lo hiciste al unirnos con Cristo. La oración la hacemos para que sea una patente verdad en nuestra vida. Las situaciones que vivimos a diario, por dolorosas o alegres que sean, no nos desviarán de nuestro propósito. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es vivir eternamente en gloria contigo, Señor. Y las tribulaciones momentáneas no nos separarán de ese propósito. Nada creado nos puede apartar de ti. Pero ¿cómo llegaremos a vivir una eternidad contigo si en este plano temporal no pasamos tiempo contigo? Señor, que nos permitas comprender lo importante que es la oración y la comunión contigo. Que nos permitas comprender lo importante y fundamental que es el estudio de tu palabra. Y que estos dos ejercicios espirituales nos lleven a vivir una vida en santidad. Gracias por la iglesia, gracias por tu mensaje. Esta es la palabra que verdaderamente alimenta a la iglesia, enseñar la Biblia en su contexto, como lo que dijo el autor a los remitentes de la carta. Gracias, Señor, porque somos inmensamente ricos. Y gracias por tus siervos como el apóstol Pablo, que por sus oraciones inspiradas por el Espíritu Santo podemos comprender estas verdades. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, somos inmensamente ricos.